Bueno, como cada martes, mi segmento favorito, aquí en Uno Más Uno, el del profesor Antonio Siriaco, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS. Y dijo Adalberto esta mañana que próximo rector. Ay, 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 no, Adalberto, no me metas en lío. Profesor, díganos, ¿qué nos trae? No, yo creo que siempre es importante tocar los temas no solamente nacionales, sino también internacionales. A nivel nacional, todos sabemos la situación que ocurrió la semana pasada con la tormenta o huracán tipo 1, Fiona, que según el presidente de la República, el impacto ya cuantificado, una parte, lo cuantifica en 20.000 millones de pesos. Sin embargo, ahí no está cuantificada la pérdida, por ejemplo, en la agricultura. La zona, por ejemplo, que la lluvia afectó mucho en La Vega, en Santiago. Y nosotros estimamos que esos son efectos directos, pero hay efectos también que son indirectos, que tienen mucho que ver con todo la afectación de la zona turística y cómo eso puede en un futuro, en cierta manera, ralentizar la llegada de turistas a esa zona. Eso es un efecto, obviamente, de todo el tema de la situación del desastre de infraestructura. Todo eso obviamente que implica posiblemente una recuperación. La divulgación en el mundo por eso mismo, de lo que pasó, de lo que ocurrió, muchas veces asusta gente. Se potencia eso, se asusta a la gente y deja de viajar y se va a otro lugar. Todo eso, cuando uno lo cuantifica, estamos hablando de prácticamente un 1% del PIB o 1.5% del PIB. O sea, estamos hablando de más de 70.000 millones en esos casos. Ahora, hay un contexto también a nivel internacional que yo pienso que con la medida que tomó la Reserva Federal de los Estados Unidos, que recientemente incrementó en 75 puntos básicos por tercera vez, política monetaria, por tercera vez consecutiva. Eso también tendrá repercusiones en la República Dominicana. Y eso ¿Cómo así? es una... Bueno, tú sabes que el Banco Central inmediatamente, ya guardando incluso la distancia, también le sigue la ruta, vamos a decir, por una situación. Los bancos centrales en el mundo están en eso. Bueno, pero ese es, lo hemos dicho, la esencia de la inflación no es esa. No es de carácter monetario. Bueno, pero siempre he dicho que los bancos centrales están ellos luchando contra su propia credibilidad y tienen que mantener una política precisamente para, con el paso del tiempo, bajar la inflación y acercarla a su meta de inflación. El gobierno dice que tiene cuarto, que no hay problema con los efectos de Fiona. Con el ciclón. Bueno, tú sabes que el gobierno se ha estado manejando, no con un superávit, evidentemente, sino con un déficit. El gobierno lo ha estimado. ¿Y qué déficit? Y un déficit prácticamente por encima del 3%. Y yo creo que la cuantificación que el presidente habló de 20.000 millones, que se queda corta, desde mi punto de vista, y todo esto va a ampliar un poquito más el déficit este año. Y posiblemente el déficit esté rondando el 3.6, 3.7% del PIB. Al final... Pero ese es uno de los déficits más altos de toda la historia. Bueno, tú sabes que con la pandemia el déficit fue mucho más alto. Sí. Eso hay que decirlo. O sea, con la pandemia hubo prácticamente un déficit que sobrepasó el 7%. Sí. En este caso, ya con los años prepandémicos, el déficit ha venido acomodándose a su déficit histórico, básicamente. Volviendo al rango. Siriaco, hay dos elementos que me gustaría que veas. El comportamiento del precio del petróleo. Le comentaba a Adalberto que ayer cerraba en $76, el de Texas, que es el que se usa de referencia aquí. Y el impacto en los combustibles, un debate en redes sociales de si deberían o no bajar los combustibles en República Dominicana. ¿Cómo lo ves tú? El precio del petróleo, en cierta manera, está reflejando las situaciones en los mercados internacionales, en este caso la situación bélica que está ocurriendo alrededor de Rusia u Ucrania. Ahora, ¿qué ocurre? Que en la medida que los precios del petróleo estuvieron muy altos y que el gobierno estableció, vamos a decir, una especie de una franja, ¿no? Techo. Una franja, o sea, a partir de entre 85 y 115. $115. Pero ya los precios han bajado. Pero
durante todo ese tiempo el gobierno fue acumulando una deuda. Entonces, yo lo que creo que el gobierno lo que va a aprovechar, como están por debajo del piso que el gobierno propuso, tiene posibilidades de disminuir los precios del petróleo, de la gasolina. Pero también la otra posibilidad es que pueda aprovechar ese colchón que se le va generando y entonces ir cubriendo una deuda que se fue acumulando. Que generalmente eso es lo que hacen los gobiernos. Aprovechan, mantienen fijo el precio durante mucho tiempo, van acumulando una deuda y luego entonces cuando los precios tienden a bajar por debajo precisamente de los pisos que se establecen, entonces comienzan a transferir Pero ese esos precio pagos también acumulados. es Pero tiene circunstancial. posibilidad. Ayer se desplomó y la razón a la que se le atribuye principalmente No, es no. el desplome de la bolsa de valores. Sí, pero oye bien, todo eso se debe al incremento que ocurrió de las tasas de política monetaria y eso va generando unas expectativas de que la economía mundial se va a ralentizar. Sí, hablan Entonces ya de una recesión. ya se está hablando de una recesión. Sí. La economía norteamericana va a crecer menos, el bloque europeo va a crecer menos. Y entonces, ¿qué significa eso? Que la demanda de petróleo, de combustible, Va a bajar. baja. En Entonces Europa, baja el precio. Ciriaco, será como un hecho de una recesión económica inmediata. Y las dificultades que tiene Alemania, las dificultades que tiene ahora Inglaterra, Claro. Reino Unido. Poderoso Inglaterra. Y ni hablar lo que está pasando en Francia. No. En- Mira, Europa está pasando por una situación muy difícil, sumamente difícil. Incluso la posibilidad de que allí ocurra una especie de estanflación es mucho más alta que en los Estados Unidos. Por lo tanto, es una situación complicada, los precios obviamente de los combustibles se han ¿Repercute eso disparado. aquí? Claro, en términos, por ejemplo, de la diáspora dominicana, en términos de las inversiones que puedan venir, en términos de los turistas que puedan venir. Pero lo más importante de todo esto es que, y lo más preocupante es que las locomotoras de Europa están en una situación difícil. Bueno, se acabó el tiempo, Antonio Ciriaco. Yo no sé cómo se va tan rápido el tiempo hablando con Ciriaco. Cuando uno habla sí. con gente interesante es así. Gracias, Ciriaco, y gracias a ustedes porque terminamos el programa en el día de hoy. Mañana estaremos aquí de nuevo para otra entrega de este que es su telediario. Hasta mañana.